¿Qué le pasó a Erika Kirk? Revelan su triste final y lo que descubren es extraño. La historia de Erika Kirk, esposa del líder conservador Charlie Kirk, está marcada por la tragedia, el misterio y las teorías que no dejan de circular. Todo comenzó la noche del 10 de septiembre de 2025 cuando Charlie fue asesinado en un evento público en Utah, un hecho que cambió para siempre la vida de Erika. Desde entonces su figura ha estado envuelta en controversia, rumores sobre su pasado en Rumanía, la sombra de conspiraciones políticas, y la incógnita sobre si el crimen fue realmente obra de un atacante solitario. A lo largo de este relato descubriremos cómo Erika pasó de ser reconocida como ex Miss Arizona y compañera inseparable de Charlie, a convertirse en la mujer que tuvo que levantar la bandera de su esposo y asumir el liderazgo de Turning Point Estados Unidos. Entre revelaciones judiciales, teorías sin confirmar y la incertidumbre del futuro de sus dos pequeños hijos, su historia se ha transformado en un símbolo de poder, dolor y secretos aún no resueltos. Lo que se revela en esta crónica es más que un simple caso policial, es un entramado de política, fe y misterio que deja abiertas más preguntas que respuestas. El 10 de septiembre de 2025 quedará grabado como una de las noches más oscuras y trágicas en la historia política reciente de Estados Unidos. Esa fecha, en un auditorio de la Universidad del Valle de Utah, se desarrollaba lo que parecía ser un evento más dentro de la gira de conferencias de Charlie Kirk, un hombre controvertido, amado por muchos y rechazado por otros tantos. La atmósfera estaba cargada de tensión política, de fervor ideológico, de jóvenes ansiosos por escuchar un discurso encendido. Entre el público, como en muchas ocasiones, se encontraba su esposa Erika Kirk, acompañando de cerca a su marido y sosteniendo su presencia con la discreta pero firme figura de compañera. Lo que sucedió después rompió no solo el silencio de la sala, sino también el rumbo de toda una vida. Un disparo inesperado, un instante de terror absoluto. Charlie cayó abatido en medio de su discurso. El caos estalló en segundos. Gritos, sillas que se volcaron, personas huyendo desesperadas hacia las salidas de emergencia. La seguridad intentaba contener la escena, pero el desconcierto lo dominaba todo. En el centro del escenario, Erika quedó paralizada. Había visto desplomarse a su esposo, había escuchado ese sonido seco que partió en dos su mundo. El pánico la golpeó de inmediato, pero también la fuerza de su instinto, proteger a los suyos, a sus hijos, a la memoria del hombre con el que había compartido todo. Los testigos aseguran que su rostro era una mezcla de lágrimas y determinación, como si en medio del dolor hubiera entendido de inmediato que nada volvería a ser igual. Las horas siguientes fueron confusas. Se hablaba del atacante, de sus motivos, de la rapidez con la que fue detenido. Pero la atención pública pronto se concentró en Erika. La mujer que hasta entonces había vivido en un papel secundario, apoyando a su esposo desde los márgenes, de pronto quedaba en el centro de todas las miradas. ¿Qué iba a pasar con ella? ¿Qué rumbo tomaría su vida después de semejante golpe? Apenas unos días después, en un acto inesperado, Erika reapareció frente a cámaras y micrófonos. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes: a pesar de lo sucedido, seguiré adelante. Continuaré la labor de mi esposo. Su legado no morirá. Ese breve discurso caló hondo. Algunos lo recibieron como un mensaje de esperanza, otros como un gesto casi imposible de cumplir. Porque, ¿cómo se sigue adelante cuando lo has perdido todo en un instante? Las versiones comenzaron a dividirse. Mientras en los medios se hablaba de su valentía, rumores crecían en paralelo. Se decía que Erika había desaparecido de la esfera pública, que había huido del país con sus hijos buscando refugio en un lugar donde la violencia y las amenazas no pudieran alcanzarlos. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero todos coincidían en algo: su destino se había vuelto enigmático. En medio de esa incertidumbre trascendió una noticia aún más sorprendente: Erika había asumido responsabilidades dentro de Turning Point USA, la organización que Charlie fundó y que marcó su carrera política. Era como si, entre las cenizas de la tragedia, surgiera una nueva figura dispuesta a liderar. Una viuda convertida en símbolo de resistencia, aunque envuelta en sombras, rumores y un misterio creciente. La noche del 10 de septiembre no solo acabó con la vida de Charlie Kirk, sino que también dio inicio a una nueva etapa en la vida de Erika, una etapa donde su nombre pasaba de ser secundario a protagonista, y donde cada paso que diera estaría marcado por el dolor, la incertidumbre y el peso de un legado que prometió no abandonar.
Antes de que la tragedia la colocara bajo el reflector mundial, Erika Lane Fransbekirk ya había construido un perfil público interesante, aunque poco conocido fuera de ciertos círculos. Nació el 20 de noviembre de 1988 en Ohio, pero creció en Arizona, donde desde joven se mostró como una mujer inquieta, disciplinada y con una fuerte vocación cristiana. Su infancia, según quienes la conocieron, estuvo marcada por valores tradicionales y un espíritu competitivo que más tarde la llevaría a destacar en varios ámbitos. Erika no solo fue una estudiante aplicada, sino también una deportista. Jugó baloncesto universitario en la Regis University y más tarde estudió ciencias políticas e internacionales en la Universidad Estatal de Arizona. Su trayectoria académica se completó con estudios de Derecho y Teología, consolidando la imagen de una mujer que quería abarcar tanto el mundo legal como el espiritual. Pero su gran salto a la esfera pública llegó en 2012 cuando fue coronada Miss Arizona USA. Esa victoria la proyectó al escenario nacional compitiendo en el certamen de Miss USA y convirtiéndose en una figura reconocida en su estado. La joven, con apenas 23 años en ese momento, supo aprovechar el título para promover actividades comunitarias y causas sociales, entre ellas programas de ayuda a jóvenes y campañas de corte cristiano. Esa mezcla de belleza, educación y religiosidad la convirtió en una figura atractiva para medios conservadores y organizaciones sociales. Fue así como comenzó a involucrarse en distintos proyectos, desde iniciativas de caridad hasta la creación de ministerios cristianos y una línea de ropa con mensajes de fe. Con el tiempo, esa faceta solidaria la llevó a fundar ONGs con presencia internacional, donde buscaba expandir su visión de ayuda más allá de Estados Unidos. Fue en ese trayecto cuando Erika conoció a Charlie Kirk, un joven comentarista político que se convertiría en uno de los rostros más visibles de la derecha estadounidense. Su relación, iniciada hacia 2018, se consolidó rápidamente. En 2020 anunciaron su compromiso y un año después se casaron en una ceremonia íntima en Scottsdale, Arizona. Como pareja, se convirtieron en una dupla simbólica, el líder político en ascenso, ella, la esposa que lo acompañaba en eventos públicos, reforzando su imagen de familia cristiana, conservadora y comprometida. Hasta ese punto, la prensa la retrataba como la mujer detrás de Charlie Kirk, una figura discreta pero influyente, que asistía a actos políticos y fortalecía con su presencia el mensaje de su esposo. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa comenzaron a circular sombras. En redes sociales y foros internacionales surgieron rumores inquietantes que una de sus ONGs tenía operaciones en Europa del Este, particularmente en Rumanía, y que allí había sido señalada de participar en prácticas turbias. Algunos testimonios aseguraban que existían denuncias sobre tráfico y venta de niños supuestamente bajo la fachada de programas de adopción o ayuda humanitaria. Los comentarios se viralizaron, especialmente después de la muerte de Charlie, cuando el interés en Erika se disparó. Hasta ahora, nada de eso ha sido probado. No hay documentos oficiales ni juicios concluyentes que la vinculen directamente con esos señalamientos. Lo cierto es que el tema de Rumanía se convirtió en un fantasma que la acompaña, unos lo ven como una campaña de desprestigio, otros, como una verdad oculta que aún no ha salido completamente a la luz. Así era la vida de Erika Kirk antes del asesinato de su esposo, una mujer que pasó de ser reina de belleza a líder comunitaria, de activista cristiana a compañera de un político influyente, y de esposa discreta a viuda bajo sospecha, con un pasado que despierta admiración en unos y dudas en otros. El asesinato de Charlie Kirk sacudió no solo a su familia, sino a todo el panorama político de Estados Unidos. Apenas horas después de la tragedia ocurrida en la Universidad del Valle de Utah, las autoridades anunciaron la detención de un sospechoso, Tyler Robinson, un joven de 27 años con antecedentes de comportamiento errático y vínculos aún poco claros. La noticia se difundió rápidamente, el presunto autor había sido arrestado en las inmediaciones del campus y los cargos presentados en su contra eran devastadores. Los documentos judiciales revelados días después describían los hechos con crudeza. Robinson fue acusado formalmente de asesinato agravado con agravantes por haber disparado en un evento público y en presencia de menores. A eso se sumaban cargos por obstrucción de la justicia y uso indebido de un arma de fuego. Para los investigadores no había duda de que se trataba de un ataque calculado, no un accidente.
Sin embargo, las motivaciones detrás del crimen aún permanecían en la penumbra. Las reacciones públicas fueron inmediatas y encontradas. Para los seguidores de Charlie Kirk, el ataque era la evidencia de que el clima político en Estados Unidos se había vuelto tóxico hasta un punto insoportable. Voces dentro del movimiento conservador señalaron que no se trataba solo de un acto aislado, sino de un crimen motivado por odio ideológico. Para otros sectores, en cambio, se debía esperar a que la justicia hablara, sin apresurar conclusiones. Pero la tensión ya estaba sembrada. En el centro de toda esta tormenta se encontraba Erika Kirk. Tras el asesinato, y con Robinson detenido, ella se convirtió en objetivo de miradas, rumores y hasta amenazas. Tan grave fue la situación que un juez emitió órdenes de protección a su favor y al de sus hijos pequeños, impidiendo que posibles simpatizantes del agresor o grupos violentos pudieran acercarse a ella. La imagen de Erika, frágil pero firme, se transformó en símbolo de duelo, resistencia y controversia. La prensa no tardó en amplificar cada detalle. Algunos medios conservadores retrataban a Erika como la viuda valiente, que debía levantar la bandera de su esposo caído. En contraste, medios críticos cuestionaban el uso político de la tragedia y advertían sobre la posibilidad de que se convirtiera en un mártir ideológico. Entre ambos extremos circulaban hipótesis aún más inquietantes: ¿fue Tyler Robinson un lobo solitario, o actuó siguiendo órdenes de grupos más poderosos? Los discursos políticos añadieron leña al fuego. Senadores, gobernadores y líderes de opinión usaron el caso para reforzar sus narrativas. Unos denunciaron la violencia contra voces conservadoras, otros llamaron a la prudencia, y algunos llegaron a insinuar conspiraciones mayores. Cada declaración, cada especulación, alimentaba el misterio. Mientras tanto, en las redes sociales, miles de usuarios comenzaron a conectar puntos aparentemente dispersos. Algunos recuperaron los viejos rumores sobre las actividades de Erika en Rumanía, insinuando que el asesinato de Charlie podría estar relacionado con secretos oscuros, redes internacionales o venganzas encubiertas. Nada estaba probado, pero las teorías crecían y se multiplicaban a la velocidad de la viralidad digital. La investigación oficial seguía su curso, pero la verdad parecía fragmentada en múltiples versiones: la judicial, la mediática, la política y la conspirativa. En ese mar de incertidumbre, solo una cosa era clara: la muerte de Charlie Kirk no sería recordada como un simple crimen, sino como el inicio de un laberinto de preguntas sin respuesta, donde Erika quedaba atrapada en el centro de todas las sospechas y esperanzas. Tras el asesinato de Charlie Kirk, el futuro de Turning Point USA quedó en un limbo. La organización, construida casi como una extensión de la personalidad y el discurso de su fundador, parecía destinada a un vacío de liderazgo. Sin embargo, en un giro inesperado, el consejo directivo tomó una decisión histórica: nombrar a Erika Kirk como CEO y presidenta del directorio. Una mujer que hasta entonces había estado a la sombra de su esposo, emergía ahora como la nueva cara de un movimiento político. El anuncio sorprendió a propios y extraños. Erika, aún en duelo, apareció frente a las cámaras con un semblante sereno, aunque marcado por la tragedia. Su primer discurso oficial fue una mezcla de fe cristiana, mensaje político y memoria personal. Habló de su esposo no solo como líder, sino como un hombre de principios que había dedicado su vida a una causa. Prometió que su legado no quedaría sepultado con él, sino que se transformaría en un llamado a la acción. El estilo de Erika rápidamente marcó diferencias. Si Charlie era confrontativo y enérgico, ella proyectaba un tono más reflexivo, cargado de referencias bíblicas y apelaciones al perdón. Pero al mismo tiempo, no dudó en situarse firmemente en el mismo campo ideológico, reforzando la narrativa de lucha contra lo que consideraba la decadencia cultural y moral del país. Esa combinación de espiritualidad y política creó una nueva dinámica dentro de Turning Point, una organización que ya no solo peleaba batallas ideológicas, sino que se presentaba como un movimiento con un fuerte trasfondo de fe. La prensa reaccionó de inmediato. Para algunos medios, Erika era la figura de fortaleza que lograba transformar el dolor en liderazgo. La viuda que, en medio de la tragedia, tomaba las riendas de un movimiento y lo dotaba de una dimensión moral. Pero no todos la recibieron con los mismos aplausos. Críticos argumentaron que estaba instrumentalizando la muerte de su esposo, usando el duelo como plataforma política, y cuestionaron su preparación real para dirigir una organización de ese calibre.
La polarización fue inevitable. Mientras unos la veían como un símbolo de resiliencia, otros la señalaban como una oportunista. Además, los rumores sobre su pasado, especialmente las acusaciones no probadas relacionadas con sus actividades en Europa del Este, añadían un matiz de sospecha a su ascenso. Aún así, Erika se mantenía firme. Su imagen pública comenzó a consolidarse como la de una mujer que no solo heredaba un legado, sino que buscaba redefinirlo bajo su propia voz. Entre la admiración y la controversia, entre la fe y la política, Erika Kirk emergía como una protagonista inesperada de la escena nacional. A pesar de que el arresto de Tyler Robinson ofreció una explicación inmediata al asesinato de Charlie Kirk, la verdad completa sigue siendo esquiva. Los documentos judiciales hablan de un atacante solitario, armado y con cargos graves por homicidio agravado, pero muchos se preguntan, ¿realmente actuó solo? ¿O detrás de aquel disparo había algo mucho más grande, una maquinaria política dispuesta a silenciar voces incómodas? Las motivaciones profundas de Robinson siguen sin estar claras. Algunos informes apuntan a problemas personales, otros sugieren conexiones con grupos ideológicos radicales. Sin embargo, hasta hoy no se ha presentado evidencia concluyente que permita descartar la posibilidad de una conspiración orquestada. ¿Fue un crimen de odio político? ¿Un ataque planeado con respaldo? ¿O solo la decisión desesperada de un individuo trastornado? Tampoco se sabe con certeza si hubo advertencias previas. Versiones extraoficiales afirman que Charlie había recibido amenazas en los meses anteriores, incluso advertencias de no asistir a ciertos eventos. Pero esos rumores nunca fueron confirmados por la policía ni por la propia Erika. El silencio en torno a esos posibles avisos solo alimenta la sospecha de que algo más oscuro pudo estar en juego. A esto se suman las conexiones ocultas que circulan en redes sociales y foros. Algunos señalan vínculos entre Robinson y movimientos radicales, otros sostienen que Erika, con sus proyectos internacionales, podría haber estado en medio de intereses que excedían la política local. Aunque nada de esto está demostrado, las teorías se multiplican y el caso se ha convertido en terreno fértil para la especulación. En medio de este torbellino de dudas, hay una realidad que no se puede ignorar: los dos hijos pequeños de Charlie y Erika. Una niña de apenas 3 años y un niño de 1 año han quedado marcados por la tragedia sin siquiera comprenderla. Para ellos, la ausencia de un padre y la presión mediática que rodea a su madre se convierten en una herencia difícil de sobrellevar. ¿Cómo crecerán bajo el peso de un apellido cargado de gloria, polémica y misterio? La gran pregunta es si Erika Kirk podrá rehacer su vida. Ha asumido el liderazgo de Turning Point USA, ha mostrado fortaleza en público, pero las heridas personales y los fantasmas de los rumores la acompañan. ¿Será recordada como la guardiana del legado de su esposo, o como la protagonista de una historia donde aún quedan piezas por encajar? Por ahora, el caso sigue abierto en muchos sentidos. Y lo que venga en los próximos meses podría redefinir no solo el destino de Erika, sino también el significado mismo del asesinato de Charlie Kirk. Este ha sido otro capítulo de Secretos de Historia.